Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Hoy tendremos un tema muy interesante relacionado con los hombres lobo o la licantropía. Antes quiero recordarles que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Jen Mystery. Y adicional les tengo una recomendación muy especial sobre un libro de terror que es Piso 8. Lo publicaron mis amigos de Vita Editorial y por supuesto pueden escribirles a su Instagram para conseguir su versión física o digital. También si no les gusta mucho leer género de terror, ellos tienen historias diferentes como la aventura. Así que pásense y vean todo lo que tienen. Y no siendo más, vamos a comenzar nuestro episodio. Juicios por licantropía. La licantropía se define como un trastorno mental en el que la persona cree que es un lobo y se comporta como tal, o también una transformación de una persona en un lobo. El origen de esta leyenda realmente viene desde muy atrás, se cree que es de Grecia. Este tema de la licantropía también fue bastante perseguido por la Iglesia Católica en conjunto con la brujería. Como ya saben, en episodios anteriores hablamos de la brujería y de las brujas de Salem. Se los dejaré en la descripción para que vayan y lo vean. Al igual que para la brujería, también había algunas pruebas para determinar si las personas eran licántropos o no. Aproximadamente en 1450 comenzaron los juicios a los licántropos. La mayoría de estos juicios ocurrieron en Europa. Y ocurrían básicamente porque las autoridades tenían miedo de las personas que decían ser lobos. Creían que esto se relacionaba con la brujería o que hacían hechizos y rituales para que la gente se transformara en un lobo. Muchos de estos juicios obviamente fueron muy similares a los de la brujería. Al día de hoy esto se considera más relacionado con las drogas y los desórdenes mentales. Pero pues en aquellas épocas era muy diferente y tenían algunas pruebas para los acusados. Entre los indicios que se utilizaban para saber si una persona era un licántropo estaban bailar indecentemente. Si en esa época hubieran visto cómo se baila el reggaetón, todos estarían quemados en la hoguera. También comer excesivamente. O sea, si comes de gula, pues te consideraban un hombre lobo. Hacer el amor diabólicamente. Esto iba más por el lado de que decían que las personas que estaban relacionadas con la hechicería y la brujería sostenían relaciones con muchísimos demonios. Obviamente esto era algo muy subjetivo, pero pues si te acusaban pues ya valías. Blasfemar o escandalizar. Creo que hasta el día de hoy las blasfemias se consideran como una ofensa muy grande para Dios y para todo lo que tiene que ver con la iglesia. Cobrar venganza por sí mismos. Es decir, que si alguien te hacía algo y tú como que querías desquitarte, pues ya eras un hombre lobo, entonces a la hoguera. Correr horriblemente sucio y tener deseos antinaturales. Realmente con esto no se sabe si se referían más como a correr así como en un estado mugroso o como que la gente corría indecentemente pues despertando deseos en otras personas. Y pues obviamente si las personas eran homosexuales, esto también era como una cosa del demonio, entonces eras juzgado. Tener mascotas exóticas como sapos, serpientes, lagartijas o criaturas de esta naturaleza, porque estos animales se relacionaban también con criaturas del diablo. Como saben, según la Biblia, la serpiente que tentó a Adán y a Eva era una representación del demonio. Tampoco podías tener pociones o venenos ni cosas de material precioso, pues no si eras una persona pobre, obviamente. Tampoco era permitido amar apasionadamente a una cabra ni cuidar de ella como amorosamente o tiernamente. Yo creo que esto representaba un problema grande como para los granjeros, porque si se encariñaban con sus animales podían ser acusados por otras personas y juzgados por ello. Como muchos sabrán, el demonio en la mayoría de veces ha sido representado como una cabra, así que obviamente esto era pues súper satánico. Una mujer en Suiza en 1459 fue decapitada porque se encontró culpable de convertirse en un lobo y de haber causado una avalancha en compañía del diablo. Hubo muchos juicios a personas acusados por licantropía y la razón principal era que en aquella época existía un ungüento o una pomada que utilizaban las personas cuando por ejemplo tenían dolores musculares. Siempre las personas que se lo aplicaban como que comenzaban a actuar de una manera muy extraña. Decían que las personas se convertían en hombres lobo usando un ungüento. Y esto era porque ellos tenían la sensación de que estaban volando o de que les estaba creciendo pelo en su cuerpo. Realmente lo que sucedió fue que aproximadamente un siglo después de que se realizaron la mayoría de las ejecuciones, un grupo de físicos que trabajaban para el Papa
hicieron un estudio sobre el comportamiento de las personas acusadas por hombres lobo y se dieron cuenta que ellos aplicaban el ungüento que les digo. Realmente no encontré el dato de cómo se llamaba esta pomada, pero si alguno lo sabe, pues le agradezco mucho que lo comparta. Entonces el resultado fue que los componentes del ungüento hacían que las personas tuvieran alucinaciones. Aún así, en 1608, el rey Henry IV de Francia le encargó a un juez que incluyera la licantropía como un delito, y por ello un gran grupo de personas fueron sentenciados a muerte. El juez involucrado en todos estos juicios era Pierre de Lans, y realmente este señor era tan cruel que tenía una fama de que no tenía piedad con absolutamente nadie, hasta tal punto que por esta misma razón lo destituyeron de su cargo 3 años después. Según los registros de la historia y de los juicios, es una realidad que este señor torturó a muchas mujeres y niños, e incluso sacerdotes si estos eran acusados de licantropía. Obviamente, como las torturas eran tan severas, la gente terminaba confesando cosas que no eran verdad, simplemente para terminar su dolor. Y este señor ejecutó a aproximadamente 600 personas en tan solo 3 años. Uno de los casos más populares fue el de un chico de 15 años que estaba en compañía de su hermana menor y ella fue atacada por un lobo. Obviamente el niño intentó salvarla y cuando las personas se dieron cuenta pues se involucraron para alejar al animal y en medio de ello un hombre recibió una mordida del lobo. La niña falleció debido a que el lobo le causó muchas heridas muy profundas y como las personas se dieron cuenta que el señor tenía una mordida en su mano, dijeron inmediatamente que este señor se iba a convertir en un hombre lobo. Para completar, este señor y su familia no eran muy adeptos a la iglesia, así que las personas de su familia siempre fueron acusados de ser brujas. Obviamente a este señor lo persiguieron de todas las maneras hasta que finalmente fue ejecutado por licantropía. También hubo casos de personas de 80 años que eran acusados y después de ser torturados ellos confesaban y terminaban delatando a muchas más personas. Creo que yo hubiera hecho lo mismo, si sé que ya no hay nada que me vaya a salvar. En Alemania, en una localidad llamada Bedburg, hubo un granjero que era padre de 2 hijos y él fue acusado de ser hombre lobo porque le faltaba una extremidad, que era su mano izquierda. Después de las torturas, él confesó que desde que era niño se podía transformar en un hombre lobo gracias a un cinturón mágico que le había entregado el diablo, que él practicaba magia negra y cuando se transformaba se volvía tan sanguinario que había devorado a más de una docena de personas. También fue acusado por supuestamente comerse el cerebro de su hijo y tener relaciones con su hija. Este señor murió el 31 de octubre de 1589 sobre una rueda de una manera muy atroz. A él le arrancaron la carne con tenazas y lo desmembraron con un hacha estando vivo. Finalmente él fue decapitado y sus restos los pusieron al lado de los de su hija. En Francia también ocurrió en 1598 un caso en donde encontraron un adolescente que había sido devorado por animales. Cerca del cuerpo había un vagabundo de nombre Jacques Roulet y él dijo que su metamorfosis en hombre lobo ocurría por un ungüento que le habían dado sus padres. Cuando ello ocurría, devoraba a mujeres y adolescentes. Solamente que este señor no fue condenado a morir, sino que a él lo internaron en un manicomio. Entre 1591 y 1595 hubo un caso muy extraño en Países Bajos, en donde las personas fueron acusadas tanto de brujería como de licantropía. La familia de granjeros Dirks fueron acusados de que se podían convertir en hombres lobo en algunas ocasiones por orden de Satanás y también lo hacían en forma de gatos. El padre fue torturado para confesar que Satanás lo había convertido a él en hombre lobo y en compañía de sus hijos habían atacado al ganado. Después su hija también confesó que habían asistido al sábado de brujas en formas de lobos. Ellos fueron condenados a muerte y solamente los niños más pequeños se salvaron gracias a su edad. Estos son solo algunos de los juicios que ocurrieron por licantropía, pero si quieren saber más, pues díganlo y traeremos en otra ocasión más adelante. Díganme ustedes qué hubieran hecho de haber sido acusados de esto. Díganme ustedes qué hubieran hecho si hubieran sido acusados por otras personas. Y también si creen en los hombres lobo.
Pueden dejar su comentario aquí abajo y por favor suscríbanse y compártanlo con muchas más personas que les guste el terror, el misterio y los enigmas. Muchas gracias por todo su apoyo y recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Jen Mystery, y también les recomiendo el libro de terror de piso 8 que está muy interesante. Además que pueden encontrar un montón de contenido en canales de Twitch de todos mis amigos, que por supuesto se los estaré compartiendo por mis redes sociales. Nuevamente muchas gracias por pasar y por suscribirse y recuerden que nos vemos en la próxima.